Muchísimas gracias por aceptarnos este enlace, esta llamada y bueno, vemos la saturación que hay en la frontera sur de estas caravanas migrantes y nos gustaría conocer cuál es tu punto de vista al respecto, cómo ves esta, pues no sé si llamarlo crisis migratoria. Sí, pues yo creo que más bien son varias situaciones, ¿no? En cuanto a las personas que están saliendo de diferentes países, como ustedes comentaron, buscando protección tanto en México o Estados Unidos o a lo mejor algunos hasta en Canadá. Lo que hemos estado viendo desde agosto para acá, creo que es muy interesante porque nos demuestra dos formas de abordar la situación de las personas que están actualmente atoradas en Tapachula, ¿no? Como ustedes estaban platicando ahorita, ayer hablaron con Andrés Ramírez y les estaba diciendo que hay más de 116,000 solicitudes de asilo en México este año y la vasta mayoría de estas solicitudes se han hecho en Tapachula. Y la Comar que él representa está completamente saturado. Entonces, las personas tienen que esperar muchísimo tiempo para tener citas y durante ese tiempo de espera pues no tienen dónde vivir, cómo sobrevivir, no tienen autorización para trabajar. Entonces en agosto empezamos a ver algunas caravanas no que empezaron a salir porque las personas cuando solicitan asilo en México se tienen que quedar en el lugar donde solicitaron asilo y eso es uno de los problemas a nivel legislativo, ¿no? Hay que cambiar esa regla porque las personas deberían de poder solicitar asilo en las varias oficinas tanto de la Comar como del Instituto Nacional de Migración. Entonces, en la primera caravana en agosto, principios de septiembre, lo que vimos fue mucha violencia, ¿no? Mucha Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, parando a las personas, tratando de, y deteniéndolos, deportándolos, y mucho abuso, ¿no? Yo creo que nos acordamos de la imagen del Instituto Nacional de Migración pateando las cabezas de algunas personas. Eso fue algo muy dramático y creo que por toda la situación que los comunicados, la prensa, por supuesto, que ayudó a documentar y las organizaciones de la sociedad civil a estos abusos, creo que mandaron el mensaje tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Guardia Nacional que esto aparte de ser abusos muy dramáticos de derechos humanos, no es la forma, porque la ley en México, la ley de migración y la ley de refugiados, permite que las personas pueden tener estancias por razones humanitarias y lo mejor que se podría hacer es empezar a mover a pequeños grupos, ¿no?, de personas a otras partes de México. Y esto es la diferencia que hemos visto ahora con esta caravana nueva, que sí siguen tratando de detener a las personas que a lo mejor están hasta atrás, etcétera, sí están ahí. Pero también parece que hay esfuerzos de parte del Instituto Nacional de Migración de mover a algunas personas, ¿no?, a otras partes del país con autorización para trabajar, donde pueden tener mucho mejor oportunidades para sobrevivir. Y además, pues si se dan cuenta, no nos damos cuenta, ¿no? O sea, no se ve. Entonces, por eso creo que es importante explicar que no es una crisis. Lo que es una crisis es ha sido el manejo, ¿no?, de estas personas. Y por supuesto, como seguramente dijo Andrés ayer, falta muchísimos recursos para fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque no pueden hacer su trabajo, porque no le dan presupuesto para poder tener más personal, adelantar a las citas, adjudicar los casos pendientes. Entonces, esto es como un panorama y las diferencias que hemos visto entre agosto y ahora en noviembre. Oiga, Gretchen, la saluda Miguel Vadillo. Déjeme preguntarle, no solamente hace falta personal para hacer toda la tramitología que se necesita para darles
permisos de residencia, de trabajo, o mandar más agentes migratorios para detener las caravanas. Se necesita una mayor conciencia, o sea, que se dé la disposición de que ya no se esté enfrentando a estas personas que vienen prácticamente cruzando territorio nacional, vienen de muy lejos y vienen sin nada absolutamente. Hay que darles asistencia, alimentos, hay que ponerme doctores para que también los revisen, porque ahí viene gente enferma después de tantos días de caminar bajo las inclemencias del tiempo. Así es. Es interesante porque cuando empezó este sexenio, nos llamaron, ¿no?, a todas las organizaciones muy al principio, y nos dijeron que en este sexenio iban a tratar la migración con protección civil como una situación humanitaria, precisamente, Miguel, como tú dices, ¿no?, con doctores, atención médica, fortalecimiento, por supuesto, a las medidas de protección que puede dar la Comar. Pero eso inmediatamente en febrero de 2019 ya había cambiado. Pero creo que es un gobierno que sí sabe, ¿no?, lo que se debería de hacer, sabe lo que dicen las leyes. Y lo que hemos visto es que cuando las personas tienen posibilidades, ¿no?, de moverse, de poder trabajar, de poder alcanzar a sus familiares, a lo mejor en otras partes de la República, pues son las redes, ¿no?, de sus comunidades que les ayudan, y no hay tanta situación, ¿no?, como vemos ahorita en Tapachula. Para las organizaciones que son albergues, ¿no?, en México hay más de 200 albergues y tienen capacidad más o menos cada noche por lo menos a 20,000 personas, ¿no?, que pueden quedarse en los diferentes albergues en el país. Pero hay más que 20,000 personas, ¿no?, en el país. Entonces lo interesante es que pues son seres humanos que toman decisiones, y cuando tienen las posibilidades de poder moverse y cuidarse, es cuando vemos que, pues, por supuesto lo van a hacer. Muy diferente a estar sin posibilidades de trabajar, sin tener donde dormir, sin tener acceso a salud, en una ciudad como Tapachula, pues que no tiene la capacidad. Entonces, esto creo que es lo que debería de hacer. No es muy claro ahorita dónde los están moviendo, pero sí estamos viendo, pues gracias a la prensa, estamos viendo cómo los están moviendo a otras partes. Por supuesto, también todo esto en un contexto de mucha contención migratoria. Nos siguen con las detenciones más altos, y deportaciones. Tenemos más deportaciones este año que en cualquier otro año, creo que en la historia de México. Entonces es un contexto sumamente complejo, pero creo que las autoridades empiezan a ver cómo pueden aplicar las partes de las leyes que son más humanitarias. Eso es importante porque, bueno, es un tema que, como lo comentábamos hace rato, ha merecido incluso el pronunciamiento del primer mandatario a nivel internacional en el Consejo de la ONU, y con esta reunión que hubo con los líderes de América del Norte. Gretchen, ustedes que están enfocados en atender a las mujeres, ¿cuáles son las condiciones que observan en estas caravanas justo pues con mujeres y niños? Sí, claro. Este es otra cosa que pues hemos estado viendo desde 2006 para acá, que la mayoría de las personas que salen en búsqueda de protección en nuestra región son familias, muchas mujeres, muchos niños y niñas. Y en las solicitudes de asilo también son aproximadamente 43% de las solicitudes que son de mujeres. En las caravanas pues vemos a familias con muchas mujeres embarazadas, niños y niños chiquitos, estas imágenes en las carriolas. Y estos son precisamente las personas que más que las personas que a lo mejor se pueden mover solos, que no tienen hijos y hijos que no están embarazados o embarazadas, que necesitan poder tener un lugar donde quedarse, donde pueden solicitar asilo, pueden acceder a servicios de salud y tomar decisiones sobre sus próximos pasos.
con quién se van a quedar, cómo se van a mover, etcétera. Sí, muy lamentable ver a tantas personas caminando pues miles de kilómetros, ¿no? Buscando soluciones. Sin lugar a dudas, Gretchen, pues es un problema global y me parece que siempre pues va a rebasar a cualquier autoridad la atención. Nos preocupa si ustedes tienen registro de agresiones de autoridades mexicanas hacia los migrantes, y hablo de agresiones, de que puedan ustedes tener algún registro en ese sentido de que haya enfrentamientos o algo así. Hasta ahora sabemos que pues sí tratan de disuadirlos, se necesita atención, como lo comentábamos, pero hablo de otro tipo de agresión a la hora de impedir que sigan avanzando. Sí. Bueno, como dije, todo lo que estamos viendo en cuanto a las caravanas está ocurriendo en un contexto de contención migratoria en el cual pues hemos visto, ¿no?, que Estados Unidos está presionando mucho a México a que siga deteniendo y deportando a muchas personas. Entonces, eso por supuesto, las caravanas nos están moviendo con la protección civil al lado, están moviéndose con la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, que por supuesto buscan cualquier oportunidad para detener a las personas. Han tenido algunas amenazas en contra de también personas que están tratando de acercarse, ¿no?, a las caravanas para apoyar, y es una situación de muchísima tensión. Las organizaciones también, en la primera caravana de agosto-septiembre, cuando hubo por lo menos en las imágenes de prensa, estos abusos físicos, etcétera, han presentado quejas ante la CNDH, y también preocupa, hace un par de semanas, por ejemplo, vimos un feminicidio de parte de aparentemente algunas autoridades, ¿no?, municipales, policías municipales en Tapachula, cerca de que mataron a una mujer haitiana. Entonces, por supuesto, hay contención, hay amenazas, hay detención, hay deportación, hay todo tipo de abusos y violaciones a derechos humanos. Pero lo que quise destacar es la diferencia de lo que vimos en agosto-septiembre y lo que aparentemente estamos viendo ahora con estos nuevos esfuerzos para mover a personas y darles autorización para estar en México. Entonces, pues todavía tenemos que ver, ¿no?, si es cierto cómo está reaccionando la gente, pero como ustedes platicaron muy al principio, ¿no?, de esta entrevista, todo esto se da en el contexto de tanto la reunión que tuvieron en Washington, D.C. la semana pasada, y toda una serie de acuerdos que están haciendo entre México y Estados Unidos para la protección, por un lado, y por otro lado también la contención. Y uno de los temas que vamos a ver en las próximas semanas es el reinicio de este terrible programa que se llama Quédate en México, a través del cual las personas que llegan a la frontera son retornados a México a esperar sus solicitudes de asilo estadounidenses. Eso se va a reaperturar en los próximos días. Entonces, eso es muy lamentable, porque tanto en Estados Unidos como en México, pues se ha hablado mucho de cómo este tipo de acuerdos violan tanto la Constitución mexicana como la legislación estadounidense. Vamos a ver cómo se llegan a manejar estos temas. Bueno, por lo que veo hay confianza en los pasos que está dando esta administración en materia migratoria. Hace falta mucho por hacer, hacen falta muchos elementos para atender a las personas que están buscando asilo en nuestro país o que tratan de llegar a Estados Unidos. Gretchen, agradecemos mucho pues esta participación, tus comentarios y observaciones. Sin duda es un tema de gran relevancia para la sociedad. Gracias.